Farmacología, vamos a empezar con la maratónica del día de hoy. Em, Mi nombre es Daniela Fernández, soy auxiliar de la Cátedra de Farmacología y conmigo vamos a ver el tema de antidiabéticos orales, insulinas y también hipolipemiantes. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con antidiabéticos. Lo primero que nosotros tenemos que saber es por qué es importante saber tratar la diabetes, ¿no? Entonces, como una pequeña introducción, tenemos que saber que uno de cada 11 adultos va a padecer diabetes. Vamos a tener que un tercio, uno de cada 3 adultos va a padecer sobrepeso, uno de cada 10 va a ser obeso y cada 6 segundos muere un paciente con diabetes. Entonces, por todas estas razones es que es importante que nosotros podamos saber cómo podemos tratar esta patología, ¿ya? ¿Cómo podemos tratar la diabetes? Entonces, vamos a hacer, bueno, si bien es una auxiliatura de fármaco, es necesario que nosotros podamos saber qué es la diabetes y qué hace en nuestro cuerpo, porque vamos a tratarla al final. Entonces, tenemos la diabetes tipo, a grandes rasgos, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. También vamos a tener otros tipos de diabetes, ¿no? Como la gestacional o incluso existe una diabetes insípida. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es saber bien cuál es la diabetes tipo 1 y cuál es la diabetes tipo 2, ¿no? Y sus principales diferencias. Entonces, ustedes van a ver que en los textos, generalmente a la diabetes tipo 1 se le conoce como la diabetes juvenil o insulino dependiente, ¿ya? Y va a representar del 5 a 10% de los casos de diabetes a nivel mundial. La diabetes tipo 2, que es también llamada la de la edad adulta o la no insulino dependiente, representa el 90% de los casos. Y esta diabetes tipo 2 es la que va a estar dada por obesidad o por sedentarismo. Vamos a tener que tener, valga la redundancia, en cuenta que para el diagnóstico de diabetes vamos a tener 4 parámetros importantes que ustedes tienen que saber. Primero, la glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas tiene que alcanzar un valor de 100, mayor a 126 miligramos por decilitro. Luego vamos a tener algo que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se realiza bueno, después de estas dos, después de realizarse la glicemia en ayunas, nosotros vamos a realizar esta prueba de tolerancia oral a la glucosa que nos tiene que dar un valor mayor a 200 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glicosilada, que tiene que ser mayor a 6,5%, ¿no? En algunos libros también van a encontrar que tiene que ser mayor a 5%.
Y la glicemia en cualquier momento del día. Es decir, que sin que nuestro paciente esté en ayunas, en cualquier momento del día, si nosotros tomamos una muestra, tiene que ser mayor a 200 miligramos por decilitro. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos este concepto en cuenta, ¿no? De qué es la diabetes. Entonces, al final podemos llegar a decir que la diabetes va a ser una alteración metabólica que va a estar caracterizada porque va a haber hiperglucemia. Una hiperglucemia que va a ser crónica, es decir, permanente y que se va a producir como consecuencia de defectos en la secreción de la insulina o como sería en el caso de la diabetes tipo 1, o también defectos en la acción de la insulina, como tal vez sería la diabetes tipo 2 o incluso ambos. Entonces, ahora que sabemos que por qué es importante tratar la diabetes y qué es la diabetes, nosotros tenemos que enfocarnos en el tratamiento. Entonces, vamos a tener un tratamiento que va a ser no farmacológico, que este tratamiento no farmacológico tiene tres pilares, que son primero una buena dieta, ejercicio y, bueno, educar a nuestro paciente, ¿no? Pero específicamente nos vamos a enfocar en el tratamiento farmacológico, que es el que nos importa el día de hoy. Entonces, en el tratamiento farmacológico, nosotros vamos a ver que este se va a dividir en dos, en insulinas y en antidiabéticos orales. Entonces, esta tal vez puede llegar a ser una pregunta de examen y sería bueno que puedan anotarse, ¿no? Primero, el tratamiento farmacológico se divide en dos. Antidiabéticos orales, que de ley los vamos a dar para la diabetes mellitus tipo 2, y las insulinas, que se dan en la diabetes mellitus tipo 1, de ley, pero también con el tiempo podemos llegar a darlas en pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la clasificación de los fármacos que nosotros vamos a utilizar, vamos a tener las insulinas y vamos a ver más adelante que las insulinas se van a clasificar de acuerdo a su tiempo de acción, o sea, rápida, intermedia, prolongada. Y vamos a tener los antidiabéticos orales que se van a clasificar en sensibilizadores, secretagogos, incretinas, ¿no? Lo más importante que vamos a ver ahora, como es un repaso rápido, vamos a ver los fármacos que son más empleados, que nos van a servir y que les van a preguntar en este examen de mañana. Entonces, el primero que nosotros vamos a tener, si hablamos de terapia no insulínica, es la metformina. Entonces, no olvidemos que el tratamiento farmacológico para la diabetes se va a dividir en dos grandes grupos. Primero, las insulinas y después los antidiabéticos orales. Dentro de los antidiabéticos orales, que sería la terapia no insulínica, vamos a ver que se van a dividir en hipoglucemiantes y también en antihiperglucemiantes. Entre estos vamos a tener al más importante, que sería la metformina. ¿Por qué la metformina es tan importante? Como ustedes pueden ver, aquí he puesto un trofeo y un número 1, porque la metformina es el tratamiento de primera línea para diabetes mellitus tipo 2. Ya, entonces también va a ser utilizada para otro tipo de patologías, como el síndrome de ovario poliquístico o incluso la obesidad. La metformina ayuda a nuestros pacientes a bajar de peso. ¿Y por qué se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico? Porque el síndrome de ovario poliquístico con el tiempo va a causar resistencia a la insulina. Y esto por el exceso de andrógenos, ¿no? Entonces, si bien no es un tema, no es el tema que hay que tocar, es para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la metformina es el tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar siempre cuando hablamos de metformina? Es acidosis láctica, ¿ya? La acidosis láctica es la reacción adversa más importante de la metformina. Entonces, si el día de mañana les llegan a preguntar cuál es la principal reacción adversa de la metformina, ustedes nunca olviden que lo primero que tienen que pensar cuando escuchan metformina y reacción adversa es acidosis láctica. Entonces, vamos a pasar con su mecanismo de acción. La insulina, como dice en la pantalla, es un insulino sensibilizador. ¿Y esto qué quiere decir? En el libro nos dice que la insulina tiene dos mecanismos de acción que son los más importantes. Dice que primero produce una disminución de la producción hepática de glucosa y también va a aumentar la captación de las células a la glucosa para lograr una oxidación, ¿verdad? Pero, y por último dice que finalmente va a hacer que, haya una mayor absorción intestinal de glucosa. Pero ¿cómo nosotros interpretamos esto?
Primero teniendo en cuenta que la metformina es un insulino sensibilizador. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la metformina ingrese al organismo, lo primero que la metformina le va a decir a las células del cuerpo es, por favor, deja entrar a la insulina, deja que la insulina haga su trabajo. Entonces, no nos olvidemos que la insulina es súper importante en nuestro cuerpo, porque la insulina es como una llave. La insulina va a ir a las células y va a ser como la llave que va a abrirle campo a la glucosa. La glucosa se va a ir a las mitocondrias y en las mitocondrias va a producir ATP, que es energía, ¿no? Entonces, si esta llave, o bueno, las células no quieren que esta llave abra las puertas para que entre la glucosa, vamos a tener la glucosa almacenada o acumulada en la sangre, ¿no? Y eso es lo que al final nos causa la diabetes. Entonces, la metformina va a ir y le va a decir a las células que por favor dejen que la insulina haga su trabajo, que la acepten como llave para que la glucosa pueda entrar. A eso nos referimos cuando decimos que la metformina es un insulino sensibilizador. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que la metformina ingrese a nuestro organismo por vía oral, no se olviden que la metformina se administra por vía oral, esa puede ser otra pregunta de examen. Si les llegaran a decir que la metformina se administra por vía subcutánea, es falso, porque la única forma de que pueda ser administrada es de forma oral. Entonces, va a tener una muy buena absorción, ¿ya? Una vez que ingrese a nuestro organismo, va a ir a los 4 tejidos, o bueno, a los 4 lugares del cuerpo que más consumen glucosa. Entonces, la metformina tiene una tarea que es que la insulina pueda abrir las llaves de las células para que pueda entrar la glucosa. Entonces, se va a ir a los 4 tejidos que va a tener, que más van a consumir glucosa. Estos 4 tejidos van a ser primero el hígado, luego el tejido adiposo o tejido graso, el músculo y por último el intestino. ¿Qué va a causar en el hígado? En el hígado lo que va a hacer es que va a inhibir la gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? No es nada más que la producción de glucosa. Entonces la metformina va a ir ahí y le va a decir al hígado, por favor, deja de producir glucosa, ya es suficiente, ¿no? Luego, en el tejido adiposo, tejido graso, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la sensibilidad de los receptores de insulina. En el músculo, le va a decir, ¿sabes qué? Músculo, sé que necesitas energía, necesitas mucha energía porque los músculos necesitan mucha energía para poder contraerse. Entonces, por favor, deje entrar a la insulina con la glucosa. Y en el intestino lo que va a hacer es que va a disminuir la absorción de glucosa. Entonces, todo este efecto o todas estas tareas que hace la metformina, las va a realizar durante 4 horas. Entonces, una vez que has realizado esas 4 tareas en esas 4 horas, la metformina va a decir, bueno, no tengo nada más que hacer aquí y se va a eliminar de nuestro organismo. ¿Y cómo se va a eliminar de nuestro organismo? A través de la vía renal, ¿ya? Entonces, la metformina se va a ir de nuestro organismo por vía renal. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, solo por vía renal. Entonces, como todos los fármacos tienen reacciones adversas, ¿no? Y las principales reacciones adversas de la metformina van a ser gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea y también puede ocasionar una disminución de la vitamina B12. Contraindicaciones, chicos. Esto es súper importante que puedan tenerlo en cuenta. Hay personas o hay ciertos grupos de personas a las que no podemos darles ciertos fármacos porque están contraindicados, porque en vez de que tenga un efecto beneficioso, va a tener un efecto tal vez malo o sí, como un efecto que no es el que nosotros esperábamos, va a contrarrestar en vez de sumar. Entonces, las contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta es primero alergia. Si un paciente es alérgico, obviamente nosotros no le vamos a dar metformina. Otra contraindicación, la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Recuerden que la diabetes mellitus tipo 1 es insulino dependiente, entonces nosotros para tratarla lo que vamos a utilizar son insulinas. Luego, la función renal. Habíamos dicho que la metformina se va de nuestro cuerpo o sale de nuestro cuerpo por vía renal. Esto quiere decir que una vez que llegue a los riñones va a ser excretado a través de la orina. Si nuestros riñones no funcionan de la manera que deberían funcionar o de la forma adecuada, entonces no podemos administrar metformina.
Se dice que si la función renal es menor a 200 ml por minuto, entonces nosotros ahí tenemos que decir, ¿saben qué? No, no vamos a administrar metformina porque no es correcto, ¿no? También acidosis metabólica es otra contraindicación. El alcoholismo y problemas cardiopulmonares. Y por último, la falla hepática. La falla hepática también es una contraindicación para el consumo de metformina y nosotros podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué la falla hepática puede ser una contraindicación para la metformina si se excreta por vía renal? Recordemos que la metformina va a tener un fenómeno de primer paso. Una vez que llega al tubo digestivo, a través del sistema porta, va a llegar al hígado. Y en el hígado va a tener poca unión a albúmina. ¿Qué quiere decir esto? La albúmina es como un carrito, es como un autito que va a transportar a las moléculas del fármaco por el cuerpo. Las moléculas del fármaco que se suban a este autito no van a ejercer una función, pero las que queden libres en la circulación, esas sí van a ejercer su función. Entonces, si tiene una poca unión a la albúmina, eso quiere decir que de por sí la metformina o grandes cantidades de metformina van a estar en la circulación sanguínea. Entonces, si hay falla hepática, esto quiere decir que el hígado no está produciendo albúmina. Y si no hay este carrito, entonces toda la metformina va a estar libre, ¿no? Por el cuerpo. Y eso tampoco es bueno, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con los pacientes con falla hepática. Eso sería lo principal en cuanto a la metformina. Entonces, no se olviden nunca que la metformina lo que va a hacer al final es convencer a las células del cuerpo de aceptar a la insulina. Una vez que las convence, se va a ir a los 4 lugares que más glucosa consumen en el cuerpo. Primero, el hígado. ¿Y qué va a hacer en el hígado? Va a inhibir la producción de glucosa. Luego se va a ir al tejido graso. En el tejido graso va a aumentar la sensibilidad de los receptores de insulina. En el músculo, luego se va a ir al tejido muscular, o bueno, a los músculos, donde les va a decir que ellos obviamente necesitan más energía. Entonces el músculo va a aceptar, o las células del músculo van a aceptar más a la metformina para tener más glucosa y así poder tener más energía. Y en el intestino, en los intestinos va a reducir la absorción intestinal de la glucosa. Y todo esto lo va a realizar durante 4 horas. Una vez que termina su función, se elimina de nuestro cuerpo por vía renal a través de la orina. ¿Cuánto de metformina nosotros tenemos que darle a nuestro paciente? ¿Cuál es la dosis máxima antes de que la metformina sea mala? 3 gramos máximo es la dosis diaria. Y generalmente le damos a nuestro paciente metformina 2 veces al día. Y otra pregunta que yo considero que es muy importante es ¿cuánto de hemoglobina glicosilada va a reducir la metformina? Se dice que llega a reducir del 1 a 2% de la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante sobre la metformina. Vamos a pasar a otro grupo de fármacos, que son las sulfonilureas. Las sulfonilureas van a ser secretagogos. ¿Y qué quiere decir secretagogos? Secretagogos es que van a secretar insulina. Aquí, si ven, tengo 2 dibujitos. El primero es que va a tener un buen precio y va a ser muy eficaz. Entonces, las sulfonilureas también son muy usadas por lo accesibles que pueden llegar a ser y porque tienen, la verdad, son muy eficaces, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? En simples palabras, son secretagogos, es decir, que van a secretar o van a hacer que las células secreten insulina. Pero ¿cómo hacen esto? ¿Cómo logran que las células secreten insulinas? Pues lo que van a hacer es que en las células del páncreas se van a unir a los canales o van a bloquear el canal de potasio del SUR1. Una vez que bloquean el canal de potasio del SUR1, lo que va a pasar es que el potasio no va a poder salir de la célula. Entonces vamos a ver que va a haber mucho potasio acumulado dentro de la célula. Este potasio acumulado dentro de la célula lo que va a ocasionar es que va a haber una despolarización. Entonces, al haber una despolarización, lo que va a pasar es que vamos a tener liberación de insulina. ¿Ya? Una vez que la célula secreta insulina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, las sulfonilureas, ¿no? Van a al final tener el efecto de secretar insulina. Por eso se llaman secretagogos. Lo primero que ustedes tienen que pensar cuando escuchan sobre sulfonilureas es en su principal reacción adversa, que es la hipoglucemia. Entonces, las sulfonilureas,
principal reacción adversa y tal vez una de las más peligrosas y difíciles de tratar va a ser la hipoglucemia. Las sulfonilureas, chicos, se van a administrar por vía oral y van a tener ciertas contraindicaciones. La primera es que está súper prohibida en embarazo. A diferencia de la metformina, de hecho, la metformina es como categorizada como categoría B para el embarazo. Las sulfonilureas no se pueden dar en embarazo, o sea, no piensen hacerlo. Y tampoco se pueden dar en pacientes que tengan obesidad. A diferencia de la metformina, las sulfonilureas no van a hacer que nuestro paciente baje de peso. Al contrario, se relaciona con un incremento de peso. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con obesidad, no tenemos que pensar en dar sulfonilureas. El libro nos dice que se van a dividir en 3 generaciones, ¿no? Las de primera generación, segunda generación y tercera generación. Pero también hay otra forma de clasificarlas que es según su tiempo de acción, de larga duración, de duración intermedia y de duración corta. Vamos a hablar primero de las de larga duración, que sería la glibenclomida y la clorpropamida. ¿Cuál es lo más importante de esto? Es el tiempo, ¿no? Que van a durar en el cuerpo. La clorpropamida puede durar hasta 60 horas, ¿ya? Y la glibenclomida 24 horas. Y son catalogadas en nuestro libro como sulfonilureas de primera generación. Luego vamos a tener las de duración intermedia, que estas nos van a llegar a durar como 24 horas aproximadamente, y las de duración corta, que llegan a durar 12 horas. Dentro de las de duración intermedia, el principal representante es la glimepirida y las de duración corta, la glipizida. Entonces, si les llegaran a preguntar el día de mañana cuál de las siguientes sulfonilureas es de duración corta, ustedes dicen, la glipizida, ¿no? O de duración larga, o cuál sulfonilurea es la que tiene mayor duración en el organismo, sería la clorpropamida, porque esa llega a durar hasta 60 horas. Entonces, una vez que han ejercido su función en el cuerpo, en nuestro cuerpo, ¿por dónde se van a desechar? Se van a desechar por vía renal. Y a diferencia de la metformina, estas van a tener una gran unión a proteínas, a la albúmina. Se van a unir en un 88 a 99%. Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber sobre las sulfonilureas. Estos fármacos de los que hemos hablado, de la metformina y las sulfonilureas, generalmente se dan, de hecho, son el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos dar sulfonilureas ni tampoco metformina a pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ahora vamos con las insulinas. Las insulinas son indicadas, son el tratamiento, de hecho, para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y con el tiempo algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también pueden llegar a requerir insulina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es que se van a unir a los receptores de insulina en las células de nuestro cuerpo. Entonces, las células, en células, por ejemplo, del tejido adiposo o del tejido muscular, y al final van a favorecer la absorción de la glucosa y también van a inhibir la producción de glucosa del hígado. ¿Ya? Entonces, nunca se olviden que las insulinas van a unirse a los receptores de insulina de las diversas células del cuerpo. Y al final lo que van a hacer también es decirle al hígado que por favor deje de producir glucosa. ¿Cómo clasificamos nosotros a la insulina? Vamos a tener las de acción rápida, las de acción intermedia, las de acción prolongada. ¿Cuáles son las de acción rápida? La de acción rápida se llama insulina regular y va a tener una duración de 6 horas en nuestro cuerpo. ¿Y por qué se llama de acción rápida? Porque a los 30 minutos de ser administrada empieza a ejercer su función. Luego vamos a tener las de duración intermedia que van a iniciar su función en nuestro organismo a la hora o 2 horas. Y esta es la NPH. Es la que ustedes tienen que saber o si tenerla muy en cuenta porque es la que se utiliza, de hecho, como tratamiento. Y por último tenemos las de acción prolongada. Estas van a iniciar su función en nuestro cuerpo a la 1 o hasta 2 horas de haber sido administradas, pero su duración es hasta de 24 horas. Es por eso que se llaman de acción prolongada. Y el principal representante que tenemos es la glargina. Al igual que las sulfonilureas, la principal reacción adversa de las insulinas es la hipoglucemia.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto porque siempre nos dicen los doctores que es más fácil revertir si hay algo en exceso que cuando algo está bajo, ¿no? Entonces es más fácil tal vez para nosotros tratar una hiperglucemia que una hipoglucemia. Entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con este efecto adverso de la insulina. ¿Cuándo nosotros vamos a dar insulinas? ¿A qué tipo de pacientes les vamos a dar? Como ya les había dicho, es tratamiento para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Pero también va a ser de tratamiento para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cuando un paciente no tiene respuesta a 3 antidiabéticos orales diferentes, entonces se utilizan ya insulinas como tratamiento. Y también tenemos que tener en cuenta que la NPH, o bueno, no, perdón, que la insulina de acción rápida, o también llamada regular, es la que se va a utilizar en crisis como la cetoacidosis diabética o en estado hiperosmolar. Entonces, creo que es muy lógica la razón por la que nosotros utilizamos la insulina regular en estos pacientes, ¿no? Porque la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar son emergencias y nosotros tenemos que revertir ese cuadro lo antes posible. Entonces, si les llegaran a preguntar qué tipo de insulina ustedes tienen que utilizar en un paciente que está cursando con una cetoacidosis diabética o tiene un estado hiperosmolar, lo primero que ustedes tienen que decir es, una insulina de acción rápida. ¿Cuál sería esa? Sería la NPH. Eso es lo más importante, chicos. Bueno, eso sería con las insulinas. No se olviden que son de 3 tipos: rápida, intermedia y prolongada, ¿no? Que tenemos entre las rápidas la regular, que es la que nosotros utilizamos para cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, la NPH, que es la que generalmente vamos a utilizar como tratamiento eh, para la diabetes mellitus tipo 1 de ley, y también en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 cuando no han tenido respuesta a los antidiabéticos orales. En embarazadas sí podemos utilizar insulinas. De hecho, se utiliza la regular y la NPH, ¿no? Y los efectos adversos ya hemos hablado. Hipoglucemia, el más importante. Bien, ahora vamos a hablar de los hipolipemiantes. Entonces, antes de hablar de los hipolipemiantes, nosotros tenemos que tener en cuenta para qué los vamos a utilizar. Los vamos a utilizar para un grupo de patologías que se llaman dislipidemias. Entonces, la dislipidemia quiere decir que hay una elevada concentración de lípidos en la sangre. El colesterol, chicos, es bueno, ¿ya? Aunque ustedes digan por qué, es bueno, ¿ya? Porque tiene funciones fisiológicas en nuestro cuerpo. El colesterol va a ayudar a que haya una formación de cortisol, va a ayudar a que haya formación de estrógenos, progesterona. Y si ustedes recuerdan sobre histología, también va a ser parte o forma parte de la membrana celular. Entonces sí tiene muchas funciones fisiológicas, pero en exceso llega a ser malo. ¿Ya? Entonces, cuando hay mucho colesterol en nuestro organismo o triglicéridos, vamos a tener dislipidemias, que son elevaciones o elevación de la concentración de lípidos en sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos dislipidemias, nosotros tenemos que ver la forma de bajar estas grasas que están en el torrente sanguíneo, porque pueden tener consecuencias negativas, ¿no? De hecho, es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa cuando tenemos dislipidemias? Podemos llegar a tener arteriosclerosis, ¿no? O formar ateromas, placas de grasa en los vasos sanguíneos que con el tiempo pueden impedir la circulación normal, ¿no? Entonces, hablando de los hipolipemiantes como tal, van a ser fármacos que nos van a ayudar a mejorar el perfil lipídico de nuestros pacientes, es decir, van a disminuir esta grasa en la sangre. El primer grupo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las estatinas. Y las estatinas son análogos de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, o su abreviación que sería HMG-CoA. ¿Por qué es importante que nosotros podamos saber qué hace la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa en nuestro cuerpo? Entonces, esta hidroximetilglutaril coenzima A va a ser como una herramienta, ¿ya? Y es una herramienta que va a utilizar el hígado para producir colesterol. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen de aquí, primero vamos a tener la acetilcoenzima A, que se va a transformar en mevalonato. Y con esta herramienta, que es la HMG coenzima A,
se va a transformar en isopreno, después en escualeno y en colesterol. Entonces, si nosotros llegamos a bloquear esa herramienta, no va a haber producción de colesterol. Entonces, las estatinas son análogos de la hidroximetilglutarilcoenzima A y van a ser análogos sin función. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a imitar a esta herramienta del hígado, pero al final no van a tener esa función. Simplemente van a meterse aquí imitando a esta herramienta, pero no van a producir colesterol. Entonces van a bloquear el colesterol, o sea, la producción de colesterol. Van a tomar el lugar de la hidroximetilglutarilcoenzima A y van a inhibir su función, la van a cortar. Entonces, funcionan a nivel del hígado y como ya les había dicho, y van a ayudar a que no se produzca colesterol. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que saber? Su vía de administración, ¿no? Su vía de administración va a ser por vía oral y va a tener su tiempo de acción en 3 horas. Entonces, en 3 horas vamos a ver que este imitador de del hidroximetilglutarilcoenzima A va a empezar a ejercer su función. ¿Y cuánto tiempo va a ejercer su función en nuestro cuerpo? Hasta 14 horas. Es por eso que nosotros podemos decir que las estatinas, o a nuestros pacientes decirles que las estatinas se pueden llegar a consumir hasta 2 veces por día. Se van a unir en un 95% a la albúmina y van a tener un 5% de fracción libre. Entonces ya les había explicado que la albúmina es como un carrito al que se sube nuestro fármaco y todos los que se suban a este carrito no van a ejercer su función. Sin embargo, los que queden libres sí. Entonces, en un 95% se van a unir a la albúmina y el 5% que queda, que va a estar libre por el cuerpo en el torrente sanguíneo, es el que va a ejercer su función. Es por eso que nosotros tenemos que llegar a moderar la dosis en pacientes que tienen insuficiencia hepática, porque no va a producirse la albúmina suficiente, ¿no ve? Entonces, si no se produce la albúmina suficiente, no van a haber estos autitos a los que se suban las estatinas. Entonces van a haber mucha más cantidad de estatinas libres en sangre. Entonces, por eso tenemos que tener en consideración esto. Su eliminación se va una vez que las estatinas ejercen su función en el cuerpo, ¿cómo van a salir del mismo? Van a tener una eliminación renal, sí, pero solo del 20%. El 80%, que es la mayor parte, van a ser eliminados a través de la bilis. ¿Y qué efectos o qué contraindicaciones nosotros tenemos de las estatinas? Están completamente prohibidas en embarazadas y en mujeres que estén en periodo de lactancia. ¿Ya? Entonces, las indicaciones de las estatinas, ¿cuáles van a ser? Obviamente, pacientes con hipercolesterolemia, es decir, que tengan el colesterol elevado. Y bueno, el colesterol puede estar elevado, ya habíamos dicho, por malos hábitos o incluso por causas genéticas. De hecho, la bibliografía nos dice que en las personas caucásicas, blancas, siempre van a ser por genética más predispuestas a tener hipercolesterolemia o van a tener una predisposición a la hipercolesterolemia. ¿Por qué nosotros utilizamos las estatinas en hipercolesterolemia? Por su efecto pleiotrópico. Y nunca se olviden de esto. ¿Qué es el efecto pleiotrópico? El efecto pleiotrópico es que van a ser antiaterosclerosis, antitrombótico, antiinflamatorio, va a disminuir el crecimiento del músculo liso, va a disminuir el estrés oxidativo y va a tener una acción antiagregante plaquetaria, casi parecido a, por ejemplo, la aspirina, ¿ya? Entonces, nunca se olviden que las estatinas tienen efecto pleiotrópico. Bueno, habíamos dicho que así como los fármacos tienen indicaciones o razones por las que se dan, también van a tener efectos adversos porque al final son químicos ajenos a nuestro cuerpo que están ingresando al mismo, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los principales efectos adversos de las estatinas? Primero, que va a haber un incremento de las aminotransferasas. Entonces, esto se traduce en un daño al hígado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como habíamos mencionado, con los pacientes que tengan insuficiencia hepática. Sobre todo en pacientes que tengan daño hepático previo, como por ejemplo pacientes con alcoholismo. Y también vamos a ver que otro efecto adverso, el principal y tal vez el más temido de las estatinas, es la rhabdomiólisis, que es un daño del músculo estriado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos que nuestro paciente tiene un incremento de creatinquinasa y nosotros sabemos que ese paciente está consumiendo estatinas, tenemos que tener mucho cuidado
y evaluar bien a nuestro paciente porque podríamos estar viendo que estamos teniendo un daño al músculo estriado. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, uno de los efectos adversos más importantes de las estatinas, tal vez el más importante, la rhabdomiólisis. Y bueno, interacciones. Así como hay fármacos que van a disminuir la potencia de las estatinas, como por ejemplo el omeprazol, van a haber fármacos que van a incrementar la potencia de las estatinas, como por ejemplo la ciclosporina, el ketoconazol o los anticoagulantes o la colchicina. ¿Y por qué estos fármacos llegan a incrementar las concentraciones de estatinas o incrementar su potencia? Porque al igual que las estatinas, estos fármacos que les he mencionado van a tomar este autito de la albúmina. Y a diferencia de las estatinas, estos fármacos mencionados son los preferidos de la albúmina. Entonces la albúmina va a preferir recoger o ir a pasear con la ciclosporina, el ketoconazol o los anticoagulantes antes que con las estatinas. Y es por eso que vamos a tener más estatinas o circulando en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con las interacciones de las estatinas con estos fármacos. Bueno, chicos, eso ha sido un pequeño resumen de mi parte de antidiabéticos orales, insulinas y bueno, hipolipemiantes. Espero que les vaya súper bien en su parcial de mañana. Y como dato extra, las estatinas se utilizan para el tratamiento del colesterol, cuando el colesterol está elevado. Pero no se olviden que también tenemos otro tipo de grasa en nuestro cuerpo, que serían los triglicéridos. Y para los triglicéridos se utilizan los fibratos. Eso sería todo, chicos. Espero que les vaya súper bien y si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Bien, chicos, creo que tienen claro todo lo que expuso Dani. Entonces, bueno, mi nombre es Hanely Paz y también soy auxiliar de la Cátedra de Farmacología. Entonces, los temas que les voy a exponer va a ser una introducción a antimicrobianos, penicilinas y cefalosporinas. Entonces, voy a empezar a compartir. Bien, chicos, empezando ya sobre las generalidades de los antimicrobianos, vamos a decir que primero vamos a entrar, ay, espérenme un ratito, se está, y ahora sí. Las generalidades de los antimicrobianos. Vamos a primero aclarar qué es un antimicrobiano, ¿no? Un antimicrobiano va a ser un medicamento que mata a los microorganismos o detiene su crecimiento bacteriano. Entonces, estos los vamos a dividir entre antibióticos y quimioterápicos. Los antibióticos van a ser sustancias producidas por otros microorganismos y su origen va a ser de manera natural. En cambio, los quimioterápicos van a ser sustancias químicas de origen sintético. Ahora, hablando ya de su clasificación de los antimicrobianos, los vamos a dividir en tres, por su espectro, por la respuesta y por su estructura química. Hablando por su espectro, vamos a tener que va a haber de espectro amplio, intermedio y reducido. Amplio va a querer decir de que va a abarcar a gran cantidad de bacterias, ¿ya? Que va a servir el fármaco. Intermedio va a ser entre amplio y reducido quiere decir que básicamente
va a abarcar a una cantidad mínima de bacterias. Entonces, ya por el lado por la respuesta, esto va a ser en sí a consecuencia de la acción que da el antimicrobiano. Y aquí vamos a tener la acción bacteriostática y bactericida. La bacteriostática, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que va a inhibir el crecimiento o la proliferación de la bacteria, ¿ya? Y en el caso del bactericida, se va a referir a que va a matar la bacteria. Y por último vamos a tener por su estructura química. Se refiere a que su estructura química común a los miembros del grupo de los antimicrobianos, ¿no? Ahora, teniendo la relación farmacocinética-farmacodinamia, esto se va a referir a la concentración alcanzada por el antibiótico en el sitio de infección y su actividad antibacteriana. Aquí nos vamos a topar con el fármaco concentración dependiente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más alto sea la concentración del fármaco, mayor va a ser su efecto. Y en cambio, el fármaco tiempo dependiente quiere decir que cuánto tiempo su concentración en el cuerpo se mantiene, ¿ya? Por encima de un nivel mínimo eficaz. Ahora, hablando ya sobre la clasificación con respecto al mecanismo de acción, vamos a tener que va a haber fármacos que van a inhibir la síntesis de la pared celular. Y aquí podemos tener a los betalactámicos y a los glucopéptidos. Como saben, los betalactámicos están las penicilinas, las cefalosporinas y demás que vamos a ir tocando más adelante. Y por otra parte vamos a tener la alteración de la permeabilidad de la membrana celular. Y aquí vamos a tener a fármacos como la polimixina, la colestina, la nistatina y la anfotericina B. En cambio, la inhibición de la síntesis de proteínas, sabemos que el ribosoma va a tener dos segmentos, ¿no? Que va a ser el segmento 30S y el segmento 50S. En el segmento 30S vamos a encontrar los fármacos como ser los aminoglucósidos y las tetraciclinas. En cambio, en el segmento 50S vamos a tener los que son el cloranfenicol, los macrólidos, las lincosamidas, además del linezolid. Y por otro lado, tenemos los que afectan los ácidos nucleicos. Aquí, ¿qué fármacos vamos a tener? Vamos a tener a las quinolonas, a la rifampicina, que es un antituberculoso, y a los nitrofuranos. Y por último, en el mecanismo de acción vamos a tener a los antimetabolitos. ¿Esto qué quiere decir? En sí va a ser fármacos que bloquean la síntesis de un metabolito, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar fármacos como las sulfonamidas, las diaminopiridinas y la isoniazida. Ahora, ya entrándonos a lo que es la resistencia bacteriana, vamos a decir que tenemos una resistencia natural. ¿A qué se refiere con resistencia natural? Que de por sí la bacteria ya tiene resistencia a ciertos fármacos, ¿no? Y con la resistencia adquirida, bueno, el mismo nombre lo dice, que adquieren. Y acá lo vamos a dividir por mutación y por la transferencia. En el caso de la mutación, vamos a tener lo que son cromosómicas y extracromosómicas. Las cromosómicas quieren decir que por transferencia de los bacteriófagos o virus, un virus transporta el material genético de resistencia de una bacteria a otra y finalmente la transferencia cuando una bacteria muere deja libre el material genético de resistencia, el cual se va a transmitir a otras bacterias. En cambio, el extracromosómico, esto se va a dar por traducción, ¿ya? O sea, esto quiere decir que las bacterias tienen cilios, ¿no? Y a través de eso se comunica con otras bacterias para transferir el gen de la resistencia. En cambio, en el caso de la transferencia, vamos a tener lo que es la transferencia vertical, que esto va a ser por herencia, es decir, que la bacteria va a heredar a otra bacteria, y por otro lado la transferencia horizontal, que acá vamos a tener 3 puntos, que son la transformación, la conjugación y la transducción. Eso sería en cuanto a una pequeña introducción sobre los antimicrobianos. Ahora ya pasando al tema de las penicilinas. Bien, sabemos que las penicilinas van a ser un grupo de antibióticos
que fueron los primeros en ser descubiertos, ¿no? Y estos antibióticos fueron descubiertos por Alexander Fleming en el año 1928. Entonces, ya basándonos en su clasificación, aquí está un pequeño cuadro que igual se encuentra en su libro, y vamos a tener a las penicilinas naturales, a las penicilinas semisintéticas, y en las semisintéticas vamos a encontrar lo que son las penicilinas resistentes a penicilinas A y a las penicilinas de ampliado espectro. Y aquí ya vamos a tener los diferentes fármacos que vamos a encontrar acá. Entonces, si pueden, los revisan más a detalle eso. Bien, entonces, entre las penicilinas naturales vamos a tener lo que son la penicilina G sódica y la G procaínica, que además de la G potásica, y estas van a ser de acción rápida y corta. Entonces, acá, como son de acción corta y rápida, van a ser aproximadamente de 4 a 6 horas y se van a llegar a administrar por vía endovenosa. En cambio, ya en la penicilina G procaínica, vamos a tener que su acción va a ser prolongada, ya que la procaína provoca una vasoconstrucción en el sitio de inyección, haciendo que se absorba más lento y por ende su acción se vuelva más prolongada. En este va a durar aproximadamente de 6 a 8 horas y de igual manera se va a administrar por vía endovenosa. Ya hablando de la penicilina benzatínica, esta va a ser como una penicilina de depósito, ¿ya? Y esto va a durar entre 21 a 28 días su efecto. Y también de igual manera se van a administrar por vía endovenosa. Pero esto es porque son insolubles en pH ácido. Es decir, que no se van a absorber, ¿ya? Y vamos a tener también la penicilina B, o también llamada fenoximetilpenicilina, que esta penicilina se va a llegar a administrar por vía oral, ¿ya? Eso es importante. Entonces, la sódica, la procaínica y la benzatínica se van a administrar por vía endovenosa. Y aquí vamos a tener lo que son las semisintéticas. Como les dije, aquí les dice una clasificación dentro de esta clasificación, ¿no? Que sería una subclasificación. Y vamos a tener estos diferentes medicamentos. Ya, entonces, ya pasando a lo que son su espectro de acción, que de igual manera se encuentra en su libro, vamos a tener que la penicilina G sódica van a estar en su espectro de acción va a ser en cocos gram positivos, que están los estreptococos, los enterococos y los estafilococos. Y también gram negativos, que va a estar la Neisseria, y bacilos gram positivos, como los Corynebacteriums y los Clostridiums. Aquí, como dice, va a estar en el género Clostridium, excepto el difícil, ¿ya? Pero en los demás sí va a hacer su efecto. Bien, chicos, entonces acá les puse, si quieren le pueden sacar captura, pero en todos los que actúa su espectro de acción. Entonces, tampoco vamos a tocar cada bacteria porque si no sería muy extensa la exposición. Ya, chicos, ahora ya entrando a lo que es el mecanismo de acción, básicamente esto va a ser que estos medicamentos, las penicilinas, se van a encargar de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, ¿ya? Entonces, hablando en la pared bacteriana de los gram positivos, vamos a tener una capa gruesa de peptidoglucano o mureína, y acá será donde las penicilinas van a atacar, ¿ya? En cambio, en las paredes de los gram negativos vamos a tener una capa más delgada, no sé si se acuerdan de microbiología. Entonces va a ser una capa más delgada de peptidoglucano donde van a actuar las penicilinas. ¿Y cómo van a actuar estas penicilinas? En sí, tenemos una estructura química de la penicilina. Entonces, la estructura química tiene un anillo betalactámico. Entonces, ¿cómo actúan? El anillo betalactámico se va a unir a la transpeptidasa. Y en esta transpeptidasa se va a encontrar la proteína de una penicilina, para así evitar la transpeptidación, ¿ya? Que es la última etapa de la formación de una molécula de peptidoglucano, que en sí sería la unión de la D-alanina y con la L-lisina, y será una unión covalente, por lo que se va a hacer una capa rígida y dura.
por cómo se evitará la transcriptización, se debilitará la pared, recordando que dentro de la bacteria hay una presión de 5 a 20 atmósferas de presión. Entonces, al romperse este péptido glucano, van a empezar a activarse las sustancias autolíticas, haciendo que la pared de la bacteria se debilite, tanto que la bacteria termine muriendo o estallando. Entonces, aquí vamos a tener también, vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia. Va a ocurrir tres mecanismos, ¿ya? Los que son la alteración del transporte, la alteración del sitio de acción y la producción de beta-lactamasas. Entonces, ¿qué va a pasar en la alteración del transporte? Esto no se enfoca mucho en los gram positivos, sino más en los gram negativos, ¿ya? Pasa que en el conducto de las purinas, que podemos verlas en la imagen, va a pasar que es un canal por donde van a ingresar las penicilinas para actuar a nivel del peptidoglucano. Entonces, estas porinas se vuelven impermeables, es decir, que no permiten el paso de la penicilina y por tanto llega a lo que hace que se vuelva más resistente. Ahora, en el otro mecanismo que tenemos sobre la alteración del sitio de acción, otro va a ser la transpeptidasa, que la transpeptidasa, como les dije anteriormente, va a ser la proteína fijadora a la penicilina. Es decir, como no se altera el sitio de unión, no se puede unir adecuadamente y no va a cumplir la función. Y por último vamos a tener lo que son la producción de beta-lactamasa. Las beta-lactamasas van a ser enzimas que van a hidrolizar el anillo beta-lactámico. Y como ese anillo es la estructura común de todos los beta-lactámicos, al hidrolizar van a evitar que se unan a la proteína fijadora de penicilina. Y así van a evitar la transpeptidación. Entonces, dentro de estos hay 4 tipos de lactamasas y las más importantes van a estar, son, como les dije, 4 tipos, ¿ya? Entre las más importantes van a ser la de clase A, la TEM, la CHB o la CTXM. Pero eso no creo que les pregunten, entonces es más como que rebuscado. Ya pasando a lo que son las reacciones adversas, vamos a tener como primera opción lo que es la alergia, ¿no? Acá va a haber reacciones inmediatas y las reacciones tardías. En las reacciones inmediatas van a ser las más graves, es decir, que estas van a pasar de 5 a 60 minutos, estas van a aparecer, y aquí puede pasar que nos puede llegar a dar un shock anafiláctico, un ataque de asma, un edema angioneurótico, el edema de glotis o una urticaria generalizada. En cambio, en las reacciones tardías, esto va a aparecer de los 5 a los 14 días. Y acá nos vamos a encontrar con erupciones cutáneas diversas, poliadenopatías, poliarteritis, la dermatitis exfoliativa, la púrpura, también puede llegar a haber leucopenia, neutropenia y la dermatitis de contacto. Y por otro lado vamos a tener lo que son las reacciones no alérgicas, que en este caso vamos a tener los trastornos digestivos y la superinfestación, ¿ya? También va a haber anemia, neutropenia, flebitis y esto suele suceder por la administración accidental en vena. Como les dije, como es por vía endovenosa, esto suele suceder que a la hora de inyectar le pueden llegar a ocasionar una flebitis. Entonces no es tanto en sí por el medicamento, ¿no? Sino por la forma de administración. También vamos a tener lo que son las hiperpotasiemias o la hipernatremia y la administración accidental intraarterial de penicilina G benzatínica que puede provocar el síndrome de Nicolau. Ahora pasándonos a lo que es la toxicidad, pues a dosis muy elevadas, en especial por vía endovenosa, pueden producir encefalopatías con mioclonías y convulsiones clónicas y tónico-clónicas que pueden acompañarse de somnolencia o estupor. Y también va a haber la reacción de Harish-Hersheimer, espero que lo pronuncie bien, que esto va a ocurrir al producirse una destrucción masiva de bacterias por el efecto de la penicilina, presentando malestar general, cefalea, taquicardia y paroxismo de tos. Incluso puede haber una necrosis epidérmica, ¿ya? Y también puede presentarse lo que es el síndrome de Liel. Y se ha descrito que durante el tratamiento de la sífilis, que también es una indicación de las penicilinas, se puede llegar a haber una meningocosemia.
Y entre las contraindicaciones está fácil, solamente están contraindicados en pacientes que sean alérgicos a la penicilina y en pacientes con asma bronquial. Bien, entre las indicaciones, son muchas indicaciones, ¿ya? Porque si se han dado cuenta, también en el espectro de acción llegan a abarcar muchas bacterias. Entonces, entre las más principales vamos a tener que van a ser indicadas en neumonías, en infecciones respiratorias y en la sífilis. En la sífilis hay que destacar que va a ser de primera elección el utilizar las penicilinas. Y las demás igual pueden llegar a ser indicaciones, pero no tanto de primera elección, es decir, que se van a preferir utilizar otros antibióticos. Bien, ahora ya pasándonos a lo que son las interacciones, vamos a decir que la interacción de la penicilina con el probenecid o el allopurinol van a evitar la eliminación de las penicilinas a nivel renal, provocando así que aumenten su concentración. Y en este caso puede llegar a haber una intoxicación. Y como dijimos anteriormente, se puede presentar diferentes complicaciones, ¿no? Por intoxicación. Y va a haber también el efecto o la reacción disulfurámica, que esta va a ser una reacción parecida a la que provoca el disulfuram con el alcohol. Y obviamente esto cuando es administrado penicilina con alcohol va a llegar a pasar esto. Bien, chicos, ahora ya pasando a lo que son las cefalosporinas. Bien, la cefalosporina va a ser las cefalosporinas van a ser derivados de la cefalosporina C, y esto va a ser derivado de un hongo llamado Cephalosporium acremonium. Y su clasificación de las cefalosporinas se va a hacer por generaciones, ¿ya? Y hay 5 generaciones. Entonces aquí les puse cuadritos de las generaciones y se los puse de las que hay en Bolivia y las que se van a comercializar. Bueno, las que ya se comercializan, ¿no? Y las que no se comercializan acá. Entonces sería bueno que tomen en cuenta las que tenemos aquí en Bolivia para que así, pues a la hora de tratar a sus pacientes, sepan qué fármacos de las cefalosporinas tenemos en nuestro medio. Entonces, acá vamos a tener, en las de primera generación, vamos a tener lo que son la cefazolina, la cefradina, la cefalexina y el cefadroxilo. Entonces, si se dan cuenta, las cefalosporinas, nos vamos a dar cuenta que su empiezo va a ser por cef, ¿no? Entonces, si dice cef, es una cefalosporina, ¿ya? Pero lo que se tienen que aprender es por generación. Entonces, tal vez en su examen sí les llegue a preguntar como que, no sé, la cefazolina, ¿a qué generación pertenece? ¿A la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? Entonces, traten de aprenderse eso. Y aquí también vamos a tener los que son de segunda generación, y los que tenemos en nuestro medio va a ser la cefuroxima y el cefaclor, que este cefaclor llega a tener muchos efectos adversos. Y acá son otros fármacos, pero no están presentes en nuestro medio. Pero de igual manera no está de más saber, ¿no? Los de la tercera generación, acá vamos a tener lo que son la cefotaxima, el ceftraxona, que son los más utilizados, ¿no? Si se dan cuenta. El ceftraxona es muy conocido, además del ceftazimida, Cidima, perdón, el cefoperazona, el cefixima y el cefodoxime. Y acá están los otros medicamentos que no se encuentran en nuestro medio. Como les dije, va hasta la quinta generación. Y los de la cuarta generación, los que vamos a tener en nuestro medio, va a ser la cefepima y el cefpirome. La cefepima está en la lista de medicamentos esenciales con respecto a las cefalosporinas. Y los de la quinta generación, lastimosamente, no vamos a tener en nuestro medio, pero se pueden encontrar a la ceftarolina y el ceftobiprol, pero no están en Bolivia, como les dije. Bien, ahora ya pasándonos a lo que son al espectro de acción, estos los vamos a dividir igual por generaciones. Entonces, los de primera generación van a actuar sobre los cocos gram positivos, que estos van a ser estreptococos y estafilococos, ¿ya? Y los bacilos gram negativos, que aquí se van a encontrar la Klebsiella,
la E. coli y algunos anaerobios. Con respecto a la segunda generación, igual, acá les puse. Mantiene su efecto sobre los glucos gram positivos y ya no sobre los bacilos gram negativos, que esto es importante. En cambio acá, en los de la primera generación, sí va a haber efecto en los bacilos gram negativos. Ahora, con respecto a los de la tercera generación, van a actuar netamente en gram negativos. Entonces, yo lo que les recomiendo para ya estudiar de una mejor manera los antibióticos, háganse tablitas, ¿ya? De las bacterias. ¿Cuáles son gram negativos? ¿Cuáles son gram positivos? Bacilos, cocos y demás. Anaerobios, no anaerobios y todo eso, para que así se puedan guiar. Porque pues tenemos muchas bacterias, ¿no? Entonces, para que así se les resulte más fácil. Entonces, se pueden hacer un cuadernito para que les facilite eso. Bien, entonces los de la cuarta generación va a actuar en el gram negativo y en gramos positivos, en estafilococo meticilino sensible, pero no va a actuar sobre el meticilino resistente. En el de la quinta generación, pues deberían saber, pero como les dije, no tenemos en nuestro medio y acá van a estar los cocos gram negativos, como son los streptococos y los estafilococos. Ahora, con respecto a su mecanismo de acción, vamos a decir que van a inhibir lo que es la transpeptidación. Ya les mencioné anteriormente, ¿no ve? Que era la transpeptidación. Entonces, es decir, que de ese anillo beta-lactámico se une a la proteína fijadora de penicilina, inhibiendo la enzima transpeptidasa, evitando que se junten estas moléculas de aminoácidos, haciendo que la estructura se debilite, el péptido glucano se debilite también, y se produzca enzimas autolíticas, o la bacteria termine estallando. De igual manera como pasaba en el caso de las penicilinas. Ahora, la farmacocinética. Acá les resalté lo más importante ya. La cefazolina es la que van a pertenecer en la clasificación de la primera generación y esta se va a dar por vía parenteral. Y solo hay dos fármacos por vía oral y parenteral, que van a ser la cefadrina de primera generación y la cefuroxima de segunda generación. El resto de la primera generación va a ser oral y los de la tercera generación van a ser parenteral. El cefixima va a ser oral, pero solamente para niños. Bien, en el caso de que haya intoxicación por estos fármacos, vamos a encontrar lo que son la hipersensibilidad alérgica. Entonces, acá vamos a tener de igual manera las reacciones inmediatas y tardías que les he mencionado en el caso de las penicilinas. Y si es alérgico crónico a penicilinas, casi seguro que a estas familias como son las cefalosporinas, igual va a ser alérgico ya. En cambio, vamos a tener también las reacciones locales, que acá vamos a ver los trastornos digestivos, el dolor intramuscular, lo que produce la ceftriaxona y la cefotaxima, que suele ser muy dolorosa, además de la flebitis. Y como también presentábamos en las penicilinas, vamos a tener lo que son las reacciones disulfurámicas. Por otro lado, vamos a tener la nefrotoxicidad, que aquí se va a aparecer lo que es la necrosis tubular por la cefaloridina y por la cefalotina. Y vamos a tener también lo que son las alteraciones de coagulación, es decir, que va a haber disminución de la vitamina K y eso. Además de las alteraciones hematológicas que podemos presentar leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. Bueno, esta trombocitopenia tiene relación con las alteraciones de coagulación, ¿no? Y la superinfestación, que por eliminación de bacterias se aprovechan los gérmenes y van a superinfestar. Entonces, entre las indicaciones, los de primera generación van a ser específicos para la infección por gérmenes gram positivos y también infecciones por estafilococos en la piel y en tejidos blandos, y puede ser también utilizado como profilaxis quirúrgica. Y en este caso se utiliza la cefazolina. En el caso de la segunda generación van a ser utilizados por infecciones por Haemophilus influenzae, los anaerobios, Staphylococcus pneumoniae. Y en el caso de la tercera generación vamos a tener infecciones graves por Klebsiella, Serratia, Enterobacter
y también Haemophilus, meningitis causadas por Haemophilus influenzae y demás. Y entre las indicaciones, acá se les puse o sea, como que interactuado con otros medicamentos, que va a ser la ceftazidima más aminoglucósidos, que va a ser indicación para meningitis por pseudomonas, y la ceftriaxona, además de la ceftriaxona y la cefotaxima, que van a ser utilizados en neumonías intrahospitalarias, adquiridos en la comunidad también, para neumonías adquiridas en la comunidad e intrahospitalarias. Ahora, las interacciones. Si juntamos alguna de las cefalosporinas con la vitamina K, esto va a hacer que se antagonicen. Y con los diuréticos pueden aumentar la nefrotoxicidad, sobre todo en el caso de utilizar diuréticos. Y con los aminoglucósidos también puede haber un sinergismo, además que con las tetraciclinas y el cloranfenicol igual puede existir un antagonismo, como dijimos en el caso de la vitamina K. Y eso, chicos, eso sería. Si tienen alguna pregunta. Buenas noches, perdón. ¿Podría decir, por favor, de las vías de administración de la penicilina sódica y la procaínica, por favor? Bien, Marcos, las vías de administración van a ser por vía parenteral, ya todas las penicilinas naturales que les mencioné y las que tú me dices que son la benzatínica y la procaínica van a ser por vía endovenosa. Las dos. Bien, chicos, y si no tendrían... Una consultita más, por favor, perdón. Este cuadro que tenemos en el libro, ¿sería las vías correctas? Porque está diferente, ¿no? Aquí. ¿En cuál cuadro te refieres? El de las características farmacológicas de las penicilinas del libro. Porque dice que la penicilina G procaínica se introduce por vía intramuscular. Sí, por eso, como te dije, pueden ser por vía parenteral y mayormente se llegan a utilizar por vía endovenosa, y parenteral me refiero a que puede ser intramuscular e intravenosa. Ah, ya. Eso se refiere cuando digo vía parenteral. Está bien, está bien. Muchas gracias. ¿Ya? Y tenía una pregunta más. Lo de la primera generación, ¿no? Ya, chicos, para que no les repita y tal vez no alcanzan a anotarles, les puedo volver a compartir la presentación y así que le puedan sacar una foto. Espérenme un momento. Ya bien, aquí están los de la primera generación. Como les dije, se los hice un cuadrito. Todos los que ven en este cuadrito van a ser los de la primera generación, ¿ya? Entonces, se los dividí, los que tenemos en nuestro medio y los que no tenemos. Así que sáquenle captura si quieren. Y acá están los de la segunda generación también. Los de la tercera. Y la cuarta y quinta generación. Ya.
Bien, primero, hay que aclarar que no exclusivamente se va a utilizar para cualquier profilaxis quirúrgica la cefalosporina, ¿ya? Pero en este caso, lo que yo les mencioné que se iba a utilizar en caso de la profilaxis quirúrgica, les dije que era la cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, la cefazolina. Bien, Brittany, de nada. Y eso, chicos, eso sería con respecto am, a lo que yo les expuse, y ya vamos a ver demás temas con los otros auxiliares. Y de igual manera, gracias por escucharme, espero me hayan prestado atención y que les vaya súper bien mañana. Espero que también hayan estudiado y eso, chicos, les deseo mucha suerte para su examen de mañana. Gracias. Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con los monobactámicos. Enseguida les presento la pantalla. Sí se observa, ¿no? Ya. Vamos a seguir con la siguiente clasificación de los monobactámicos. Estos van a formar parte de lo que son los betalactámicos. Acá se les puso una memotecnia de todos los fármacos o de los grupos que pertenecen a los betalactámicos. Como ya vimos las penicilinas, las cefalosporinas, enseguida vamos a ver los carbapenémicos y ahora de los monobactámicos. A diferencia de otros betalactámicos, estos antibióticos van a tener solamente un anillo betalactámico en vez de tener dos, como su nombre lo indica. Y el único fármaco que tenemos presente en nuestro medio va a ser el Astronam. En cuanto al mecanismo de acción, como ya vimos que va a ser parte de los betalactámicos, va a tener la acción bactericida de inhibir el último paso de la síntesis de la pared celular bacteriana. Esto gracias a que se va a unir de forma irreversible a los PBP de las bacterias y así poder destruir, ¿no? Porque nunca se van a unir los peptidoglucanos. Este fármaco, el Astronam, va a tener una afinidad mayor sobre la PBP3 de ciertas bacterias. Siguiendo con la farmacocinética, vamos a ver que por vía digestiva solo se va a absorber un 1%, es decir, casi nada, por lo cual siempre se administra por vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Se va a distribuir ampliamente a nivel extracelular, llegando a buenas concentraciones en bilis, esputo, leche materna, líquido peritoneal, líquido amniótico y hasta secreciones bronquiales. Va a atravesar bien la barrera hematoencefálica y cuando hay una inflamación en las meninges,
La capa va a estar más permeable, por lo tanto, el fármaco va a atravesar más fácilmente. La unión a proteínas va a ser de un 40 a 60%, o sea, es medianamente. Se metaboliza en el hígado, es hepática, y se excreta por la orina por filtración glomerular y secreción tubular sin modificaciones. Y esta puede acumularse en pacientes con insuficiencia renal. Es decir, que si tenemos una persona con una función renal normal, el tiempo que va a permanecer en sangre va a ser de 1 hora y media a 2 horas. Pero si tenemos un paciente con una nefropatía, va a aumentar, o sea, la concentración en sangre ya va a durar de 6 a 8 horas, es bastante. Por lo tanto, si se tiene un paciente con insuficiencia renal, siempre hay que hacer un ajuste de dosis. En cuanto al espectro de acción, la actividad antibacteriana va a ser principalmente en aerobios gram negativos. Ay, perdón, ahí hubo un error. En gram negativos, va a carecer de actividad contra microorganismos gram positivos y que sean aerobios. Y van a tener utilidad en las enterobacterias. Se usa principalmente con la Pseudomonas aeruginosa. Las reacciones adversas que van a tener va a ser muy pocas porque va a ser poco tóxico porque tiene un potencial inmunógeno bajo, es decir, que no va a despertar al sistema inmune. Y con casi nada de reacción cruzada con anticuerpos inducidos por otros beta-lactámicos. Por eso el Astreonam es una alternativa segura para el tratamiento de pacientes que sean alérgicos a las penicilinas o cefalosporinas, aunque sí se tiene que tener cuidado a los pacientes que sí tienen anafilaxia a penicilinas. Algunas reacciones las vamos a dividir en las zonas por las cuales afecta, pero como les digo, son muy raras estas afecciones. En las dermatológicas vamos a tener erupciones cutáneas, prurito, urticaria, pueden aparecer hasta eritemas y petequias. En las hematológicas, eosinofilia transitoria, aumentos transitorios en el tiempo de protrombina, y rara vez va a haber una alteración en el número de plaquetas y anemia, pero no va a haber anormalidades en el sangrado. Las reacciones adversas hepatobiliares sí van a ser un poquito más características e importantes. Aquí vamos a tener una elevación transitoria de las transaminasas hepáticas y de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, el paciente no va a presentar signos ni síntomas, es decir, que no va a haber ni ictericia ni hepatitis. Y los valores de estas transaminasas sí vuelven a los valores normales cuando se descontinúa el tratamiento, es decir, cuando ya dejamos de administrar. Las reacciones adversas gastrointestinales van a ser como típicamente otros antibióticos, diarrea, vómitos, hasta cólicos abdominales. Sin embargo, este medicamento es muy raro que se observe colitis pseudomembranosa, que sí se observa en otros fármacos. Las reacciones locales se van a caracterizar por un malestar en el sitio de la inyección, flebitis, y a veces va a haber un aumento transitorio de la creatinina en suero. Pero como les digo, las reacciones adversas son muy raras. La más importante sería las hepatobiliares. Las indicaciones en el tratamiento va a ser en las infecciones de las vías urinarias altas y bajas, complicadas o no, sin embargo, no es de primera elección. Las prostatitis agudas, uretritis gonocócicas, infecciones broncopulmonares, septicemias y sepsis, aquí sí es importante, sí se usan en esas. También en infecciones de la piel y de los tejidos blandos por bacterias gram negativas, ahí igual hubo un error, son gram negativas. Y infecciones del tracto genital, incluyendo la gonorrea. También aquí podemos decir que las contraindicaciones sí van a ser en personas que sí tengan anafilaxia con penicilinas, que tengan enfermedad hepática y no se dan embarazadas. Eso sería todo, chicos. Este tema ha sido cortito, entonces si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Gracias.
Chicos, ¿se ve, no ve? ¿Se llega a ver la pantalla? Ah, ya. Está bien. Ya, entonces continuamos con lo que viene a ser este tema, que igual es cortito, que viene a ser los carbapenemes, que igualmente, como los monobactámicos, es bastante reducido, ¿ya? Entonces, primeramente, nos basamos primeramente en qué es un carbapenémico. Son pertenecientes a la familia de los betalactámicos y también son inhibidores de lo que viene a ser de la síntesis de la pared. Ahora, los fármacos que podemos presentar en este grupo son el imipenem, el meropenem, el ertapenem y el doripenem. El imipenem y el meropenem son los fármacos que podemos encontrar aquí en lo que viene a ser Bolivia. Y ahora, si hay una pregunta de por qué esta cilastatina con un guión al lado de imipenem, es porque la cilastatina no es parte de este grupo, pero sí es algo que ayuda a, no a potenciar, pero sí a mejorar la función de, en este caso, de lo que viene a ser el imipenem. Pero los principales de ese grupo es imipenem, meropenem, ya que esos son los que se van a encontrar en lo que viene a ser nuestra región. Después nos vamos al espectro de acción. El espectro de acción es amplio, es el antibiótico con más amplio espectro de acción. En los gram positivos abarca tanto los cocos y los bacilos, y los gram negativos a los cocos. Pero aunque sea de un amplio espectro, tenemos siempre nuestras excepciones, que son los que están abajo. Que tenemos lo que viene a ser el MRSA, que es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. A esos no va a causar un efecto. Tampoco le va a causar efecto al Enterococcus faecium, al Clostridium difficile, al Nocardia y a los Corynebacterium. Y también no va a causar, no está escrito, pero es a la Pseudomonas aeruginosa, pero solo a ciertas cepas sí le va a hacer efecto y a otras no. Pero eso les voy diciendo más adelantito. Ya, ahora, uy, se ha borrado. Ya, en fin, lo que quería mostrarles acá, pero ahorita no se ve, es la penicilina tiene una estructura, o sea, una estructura química, pero consideren lo siguiente. La penicilina igual es un inhibidor de la síntesis de la pared, pero es como llevar un arma a la guerra. O sea, sí funciona bien, pero no tiene el efecto deseado con las bacterias súper resistentes que tenemos hoy en día. Entonces podemos mejorar el fármaco o encontrar otro fármaco. Si lo mejoramos, por así decirlo, le ponemos el ácido clavulánico, que ya conocen varios, y es como llevar una metralleta. Este fármaco está mejorado, pero no es absoluto. O sea, no es para todas las bacterias, porque las bacterias igualmente van a encontrar la forma de obtener otra vez resistencia. Entonces nos pasamos a lo que viene a ser lo que ya nos han explicado, las cefalosporinas, que vendría a ser como un tanque, porque ya llevas a la guerra y destruyes todo, pero no todo, pero sí gran parte. Entonces nos vamos a los carbapenémicos, que ya es automáticamente como una bomba, que es como destruir todo, porque los carbapenémicos destruyen casi todas las bacterias, excepto sus honrosas excepciones que ya he mencionado al principio. Entonces después, aparte de esas bacterias que son pocas, que son muy específicas, las bacterias. Por eso esto es de último recurso para usar los carbapenémicos. Y solo tenemos dos en el medio. Su mecanismo de acción, como ya nos han explicado en anteriores temas, es el mismo, que es inhibir la síntesis de la pared de las bacterias, que se unen a los PBPs. En este caso, los carbapenémicos se unen al PBP 1, 2, 4, 5 y 6. Y de la pseudomonas en las PBP2 y las PBP3. Después, a todas las demás cepas de la pseudomonas aeruginosa no les va a tener un efecto. Ahora nos pasamos a lo que es la farmacocinética, donde primero vamos a ver lo que es la absorción, que va a ser siempre por vía intravenosa, no es por vía oral, porque si, para empezar, no existe, y por segunda no tendría un efecto si es por vía oral, siempre va a ser por vía intravenosa. Después tenemos lo que viene a ser la distribución. La distribución, entonces, digamos, ya te inyectan y es sistémico, pasa por todos los tejidos, absolutamente todos, incluso llega hasta el sistema nervioso central. Entonces, no hay por decirlo así, un límite donde este medicamento no llega a penetrar. Su metabolización es del 20% por el hígado. Y por último, tenemos lo que es la excreción, que es de 80% se elimina por el riñón y es de eliminación renal.
Entonces, ahí. Después tenemos lo que viene a ser sus reacciones adversas. En las reacciones adversas nos basamos primero en lo que viene a ser el sistema inmune, donde encontramos lo que viene a ser las erupciones, la eosinofilia, la neutrocitopenia y la trombocitopenia. Esto porque este fármaco es muy fuerte. Después, en gastrointestinal puede llegar a causar lo que son náuseas, vómitos, diarrea y una colitis. La colitis es lo más infrecuente, pero los otros tres que son náuseas, vómitos, diarrea sí son más frecuentes. Y por último, que es el más importante, es que si uno de estas reacciones adversas, la que más importa son las convulsiones. En contraindicaciones, por ejemplo, tenemos que están los que tengan antecedentes de convulsiones, los que tengan hipersensibilidad, o sea, los que les provoquen alergias de medicamento, y los que tengan insuficiencia renal. Ahora, es importante ver que no haya tenido antecedentes de convulsiones o que tenga alguna enfermedad cerebrovascular, ya que si tiene una convulsión, en este caso, digamos, antecedentes de convulsiones, le damos estos fármacos, entonces es muy probable que también sufra de convulsiones. Entonces, así es lo más importante respecto a unas reacciones adversas. Ahora, indicaciones. Bueno, el que sabe de fútbol ya verá eso, ¿no? Entonces, es un medicamento de súper reserva. No se usa en primera línea jamás. Es siempre para agarrar y decir al final, al último, para salvar el momento, ya que sus indicaciones principalmente es que es cuando ya, en este caso, la bacteria detectada en la patología que estemos viendo sea resistente a los betalactámicos anteriores. Entonces, si es resistente a estos, entonces tenemos que ya recién pensar en darle esto. También se puede usar en lo que viene a ser bacteremias, también principalmente se da en esto cuando hay infecciones intrahospitalarias, porque como sabemos, las infecciones intrahospitalarias son bastante, o sea, todos los patógenos que encontramos ahí son bastante resistentes, entonces ahí también se da. También se puede dar en lo que viene a ser cuando hay sepsis, igualmente podemos dar lo que viene a ser estos fármacos, que son los carbapenemes. Y como dije antes, si todos los anteriores betalactámicos no funcionan, por ejemplo, una cefalosporina, que ya de por sí es un antibiótico de amplio espectro, no funciona, entonces recién pensamos en darle, en este caso, un carbapenem. En el caso de encontrarnos con una pseudomonas aeruginosa, el tratamiento debe ser cambiado de manera inmediata. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si estamos en un tratamiento, digamos, y ya le hemos dado, no funciona ninguno, y le estamos dando los carbapenémicos, y encontramos que el causante, en este caso de la patología que esté cursando la persona, es por una pseudomonas aeruginosa, tenemos que cancelar el tratamiento porque no sabemos de qué cepa específicamente es. Como dije, solo afecta a la pseudomonas que sea que inhiba a los PBP2 y a los PBB3. Si fuera otra cepa, entonces no va a causar un efecto y más bien vamos a hacer que las otras bacterias sean multiresistentes. Entonces tenemos que cancelar automáticamente el tratamiento. Solo en este caso, digamos, cuando es pseudomonas aeruginosa. Pero si supiéramos la cepa, digamos, de una manera más rápida, sí podríamos continuar el tratamiento. Y eso sería todo. Si tienen preguntas, pueden decirlo o escribirlo. Buenas noches, chicos. Ahora vamos a hablar acerca de aminoglucósidos. Se ve la pantalla, ¿no? Ya. Presentar. Un momento, por favor. Ya.
Vamos a hablar acerca de aminoglucósidos, ¿ya? Ahí pueden ver. Ya, el contenido que vamos a hablar son una breve introducción, vamos a hablar acerca de generalidades de los aminoglucósidos, vamos a hablar de su clasificación, mecanismo de acción, espectro de acción, mecanismo de resistencia, farmacocinética, reacción adversa, contraindicación, interacción y aplicaciones terapéuticas. Ya, primero vamos a mencionar generalidades. Ya, los aminoglucósidos van a ser bactericidas, es decir, van a matar a las bacterias. Y estos tienen un efecto post-antibiótico, es decir, que, digamos, basta con que administremos una dosis diaria y el efecto post-antibiótico va a ser que todo este efecto bactericida se mantenga por un día, ya que tiene un efecto post-antibiótico de 5 a 6 horas. Y es dosis dependiente, es decir, a mayor concentración va a tener mayor efectividad y va a ser más bactericida, es decir, nos va a ayudar mucho. Y otra cosa es que va a ser esencial para las infecciones causadas por microorganismos gram negativos aerobios. Es por eso que está la imagen ahí. Si recordamos bien, la tinción gram al final se hacía con safranina y eso demostraba, si se quedaba rojo, nos demostraba que eran gram negativos. En este caso, los aminoglucósidos nos van a servir para este tipo de bacterias, para los gram negativos aerobios. Aerobios, ¿por qué? Lo vamos a ver en un momento eso. Ya, primero, y también vamos a tener diferentes tipos, los naturales y los semisintéticos. El primero que se ha descubierto es la estretomicina, que viene del Streptomyces griseus. También hay gentamicina, netrimicina, que viene del Actinomycetum micronosporum. La tobramicina, que viene del Streptomyces tenebrarius. Y aquí tenemos solo dos semisintéticos, la amicacina y la cisomicina. La amicacina va a venir de la canamicina y la cisomicina de la metilmicina. Ya. Y para la clasificación, aquí tenemos una forma de recordarnos más fácilmente, que es a través de la palabra GENTAC. ¿Ya? La G nos señalaría a la gentamicina, la E a la streptomicina, la N a la neomicina, la T a la tobramicina, la A a la micacina y la K a la canamicina. Estos son los que están en Bolivia, ¿ya? Estos son los que tenemos aquí. Y los que están marcados en verde son los que se usan con más frecuencias: gentamicina, neomicina, tobramicina y amicacina. ¿Ya? En su mecanismo de acción hemos dicho que son bactericidas, ¿ya? Si queremos hablar en palabras simples, podemos decir que son inhibidores irreversibles de la síntesis de proteínas, ¿ya? Y si nos vamos a lo más específico, vamos a decir que estas van a unirse a la subunidad 30S de los ribosomas y van a inhibir la síntesis de proteínas, ¿ya? Primero, para que el aminoglucósido haga su acción, tiene que pasar de todo esto, tiene que estar desde el medio extracelular, tiene que ir al espacio periplásmico y entrar al espacio intracelular para entrar en contacto con el ribosoma. Esto lo va a hacer a través de porinas. Como mencioné antes, es principal en gram negativos y, como recordemos, las estructuras de un gram negativo son membrana externa, espacio periplásmico, donde va a haber una delgada capa de peptidoglicano y el espacio periplásmico, y luego una membrana citoplasmática. Ya, el aminoglucósido tiene que pasar por todo esto. En la membrana externa va a pasar a través de una porina, que es este lugar, el que está marcado en naranja. Luego va a ir al espacio periplásmico, y aquí, como la capa de peptidoglucano es muy delgada, va a poder atravesarla sin problemas, para luego entrar en contacto con la membrana externa y a través de gradiente de electrones, es decir, va a ir de un espacio que es negativo, que sería la parte del espacio intracelular, porque este tiene carga positiva, el aminoglucósido, y al hacer esto va a arrastrarlo hacia adentro y van a entrar en contacto con el espacio intracelular y con el ribosoma. Aquí se va a unir a la unidad 30S, donde va a ser su efecto. En las gram negativas va a ser diferente. Aquí tenemos una pared de peptidoglucano más gruesa y va a ser más difícil que el aminoglucósido penetre todo esto. Ya. Siguiendo ahora de forma más específica, antes de pasar del espacio periplásmico al citoplasma, va a haber dos fases. Una, que es la fase 1 dependiente de energía. Esta va a depender, como ya les mencioné antes, de un transporte de electrones, es decir, de un lugar como el aminoglucósido es de carga positiva, va a ir a un lugar de carga negativa. Y de esta forma va a pasar aquí. ¿En qué casos esto se bloquearía? Cuando hay muchos cationes, es decir, calcio, magnesio, en esos casos va a ser más difícil que este pueda entrar. También en estados de hiperosmolaridad, pH reducido y condiciones anaerobias. Esto lo vamos a mencionar después. No, lo podemos mencionar. Ya. Las bacterias anaerobias van a tener un metabolismo diferente. A la hora de su potencial de membrana, de transmembrana, va a ser diferente y no va a llegar a ser de todo negativo, y es por eso que la aminoglucósido no va a poder penetrar del todo. Y por eso es que no es efectiva contra bacterias anaerobias.
Y también va a haber una fase 2 dependiente de energía, que esto ya es cuando se une a la subunidad 30S y ya causa lo que es la inhibición de la síntesis de proteínas. En un momento explico eso. Ahora ya, cuando se une a la unidad 30S del ribosoma, aquí puede causar diferentes cosas. Uno es la inhibición de la síntesis de proteínas, es decir, los ribosomas ya no van a poder generar más proteínas. Otra es van a inhibir el alargamiento de una cadena peptídica, es decir, va a interrumpir que se produzca, digamos, que podemos decir, un péptido que tenga 30 aminoácidos, va a dejarlo en 20, es decir, lo va a dejar incompleto. Y otra cosa que hace es que haya lecturas erróneas. Todo esto se va a sumar a que va a crear proteínas anómalas. Y estas proteínas anómalas, ¿qué van a hacer? Van a alterar la permeabilidad de membrana, haciendo que sea más fácil que más antibiótico entre al interior de la bacteria. Y eso va a producir más entrada de antibiótico y va a causar la muerte de la bacteria. Aquí podemos explicar de forma más sencilla. Aquí tenemos a un señor con una armadura y un escudo. Ya, y lo que va a hacer el aminoglucósido es que va a atravesar todas estas defensas que tiene. Obviamente lo va a hacer de forma más complicada porque tenemos las defensas, le va a costar penetrar. Pero una vez que está en el interior y ya llega al ribosoma, va a empezar a generar, lo que he dicho, proteínas anómalas y va a haber alteración en su permeabilidad. Es decir, vamos a alterar sus defensas. La membrana que tiene, la pared, todo eso se va a alterar y va a quedar con menos defensas. Entonces, si los dejamos con menos defensa, va a ser más fácil poder atacarlo. Es por eso que aquí se marca con una X su escudo, porque ya no tiene defensas. Ya, siguiendo con el espectro de acción, la acción de esto ya he dicho que es sobre las bacterias gram negativas aerobias principalmente, es útil contra las enterobacterias y es útil frente a estas. Y estas, ¿cómo nos podemos acordar de estas de manera más sencilla? Si notan, estas están en orden alfabético, ¿ya? Podemos recordarnos a través, digamos, podemos decir, hay una A de Acinetobacter, hay dos Cs de Campylobacter y Citrobacter, dos Es de Enterobacter y E. coli, una K de Klebsiella, una M de Morganella, tres Ps de Proteus, Providencia y Pseudomonas aeruginosa, tres S de Salmonella, Shigella, Serratia y Neisseria. Y aquí tenemos unos casos especiales, ¿ya? Primero que mencionar es que la streptomicina va a ser el fármaco de primera línea para lo que es la tuberculosis, que lo causa la Mycobacterium tuberculosis. También se puede utilizar para la Yersinia pestis, para la Francisella tularensis y otros fármacos que también se van a utilizar para la tuberculosis, va a ser la kanamicina y amikacina. Pero estos dos que están aquí son de segunda línea. Es decir, cuando hay una bacteria multidrogresistente, recién les vamos a dar estas dos. ¿Ya? Y en otros casos también se utiliza para micobacterias atípicas. Es decir, las que no son tuberculosis, como Avium y Ulcerans, entre otras. Y también va a ser utilizada para la nocardia asteroides. El mecanismo de resistencia para los aminoglucósidos son de dos tipos: intrínseca, es decir, de la propia bacteria, y la adquirida. La intrínseca va a tener dificultad para ingresar al citoplasma, es decir, las gram negativas, como mencioné antes, les cuesta más a los aminoglucósidos poder atravesarlas. Y también cuando hay defectos en la fosforilación de ADP, en aquí ya se altera lo que es el gradiente de electrones y es lo que necesita el aminoglucósido para poder penetrar al interior de la bacteria. Es decir, si ya está afectado, entonces ya no va a haber un gradiente de electrones óptimo para que el aminoglucósido entre al interior. Ya, y en la adquirida tenemos dos, por mutación y adquisición. La adquisición es lo que les han mencionado antes, de conjugación, transformación y transducción. Otra forma son las alteraciones de transporte, es decir, bombas de flujo, las propias bacterias anaerobias, y otras son las enzimas inactivadoras. Verán que está marcado de negrita, y esto es importante porque son las que más importancia tienen, son las más frecuentes. Y esto se hace a través de tres tipos de enzimas: acetiltransferasas, adeniltransferasas y fosfotransferasas. Estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a alterar la composición, la estructura química del aminoglucósido. Al alterarla, van a hacer dos cosas. O van a hacer que esta ya no pueda penetrar al interior de la bacteria, o van a inactivar el aminoglucósido, haciendo que, a pesar de que llegue al ribosoma, no pueda ejercer su acción. Es decir, no va a inhibir la síntesis de proteínas, entonces va a ser en vano. Ese aminoglucósido ya va a estar inactivado. Otra cosa es la alteración del sitio de unión. Esto es en el ribosoma, digamos. Se va a alterar el ribosoma y, es decir, es como si el aminoglucósido fuera una llave y el ribosoma una cerradura. Entonces, va a cambiar la cerradura y el aminoglucósido ya no va a poder abrir la puerta. ¿Ya? Esto usualmente se da con la streptomicina. Con los demás aminoglucósidos, no. Ya. Ahora vamos con la farmacocinética.
Aquí tenemos, como recordamos, para la farmacocinética se utiliza la palabra LADME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La liberación depende más de la forma medicamentosa, así que esa parte nos la vamos a saltar. Ahora vamos directamente con la absorción. Para la vía oral, solo se van a absorber solo en ciertos casos, en caso de úlcera o enfermedad inflamatoria intestinal. Si no hubiera nada de esto, entonces la vía oral no sería una buena opción porque se absorbe muy poco. Otra sería la vía tópica, pero esto también, solo en ciertos casos, quemaduras de piel, heridas grandes y úlceras cutáneas. Las más óptimas para administrarlas van a ser la vía intramuscular y la vía endovenosa. Para la vía intramuscular, la concentración plasmática máxima se va a alcanzar de 90 a 30 minutos, para la endovenosa en 30 minutos, y en la distribución principalmente va a estar en el líquido extracelular y va a tener baja concentración en tejidos corporales y en secreciones, excepto en dos lugares, en la corteza renal, en la endolinfa y en la perilinfa del oído interno. Esto hay que tomarlo en cuenta porque estos dos lugares son donde más suceden sus reacciones adversas. Otra cosa es que va a tener poca penetración en la barrera hematoencefálica. En casos de meningitis, ahí la penetración en la barrera hematoencefálica va a aumentarse a un 25%. Y en los recién nacidos sucede algo curioso. En los recién nacidos es más fácil que los aminoglucósidos atraviesen este lugar. Y esto nos puede servir para tratar meningitis causados por microorganismos gram negativos. ¿Ya? Y otra cosa es que también va a atravesar la barrera placentaria y va a alcanzar la leche materna. Eso hay que tomarlo en cuenta porque a la hora de, digamos, de que una mujer esté embarazada o esté lactando, vamos a poder afectar al feto o al bebé, porque va a llegar al bebé y esto puede causarlo, como son más sensibles, puede causarles nefrotoxicidad o ototoxicidad. Y como podrán ver, el metabolismo está marcado con una X porque no se metaboliza. Y en la excreción es renal por filtración glomerular y se da de manera inalterada debido a que no hay metabolismo. En reacciones adversas, como ya mencioné antes, va a ser los lugares donde más se concentra la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. En la nefrotoxicidad se da usualmente en ancianos a dosis elevadas o en tratamientos prolongados o intervalos muy cortos, es decir, darle aminoglucósidos cada hora, una hora, eso va a hacer que, digamos, a pesar de que le demos dosis chiquitas, la concentración sea mucha y eso puede favorecer las reacciones adversas. Otros casos son la insuficiencia renal previa, diabetes mellitus, hepatopatía y asociado a otros medicamentos que sean nefrotóxicos. Esto es reversible debido a que el túbulo proximal tiene una buena regeneración y por eso es que podemos revertir todo eso. La más nefrotóxica va a ser la neomicina, por eso está marcada en roja, y la menos nefrotóxica va a ser la streptomicina. Para la ototoxicidad va a ser cuando el tratamiento es muy prolongado, en intervalos cortos, en ancianos, en shock, diabetes mellitus o con otros medicamentos ototóxicos. Aquí hay dos tipos. Cuando hay ototoxicidad coclear o vestibular. En la coclear, cuando haya esto, puede ser uni o bilateral, lo que va a provocar es que va a haber afectación a nivel de audición, ¿ya? Puede haber tinnitus, sordera, acúfenos. Esto puede persistir por días o semanas, pero digamos, sí nos vamos a recuperar. Es producido por amicacina, kanamicina y neomicina. Para la parte vestibular, que es la menos frecuente, va a afectar el equilibrio. ¿Ya? Para esto puede provocar cefalia, problemas para caminar, problemas para pararse, vómitos, náuseas, entre otras cosas. Y esto va a persistir de 12 a 18 meses, vean que es más largo, y también puede llegar a ser permanente. Ya. Otra cosa que puede provocar es el bloqueo neuromuscular. Esto en casos de hipocalcemia, pacientes quirúrgicos que reciben curarizantes o succinilcolina o que tienen miastenia gravis. Esto tras la administración rápida endovenosa o la instilación de altas concentraciones en pleura o peritoneo. El mecanismo de esto va a ser porque se va a bloquear la liberación de acetilcolina y va a haber bloqueo de los receptores nicotínicos. Recordemos que estos dos son parte de la placa neuromotora, es decir, a nivel de una neurona y un músculo, cuando estas interactúan, son estas dos las que hacen esa interacción. El acetilcolina sería el mensajero y este sería el receptor. Entonces, si estos dos están alterados, va a haber un bloqueo neuromuscular. Es por eso que sucede todo esto. Esto es reversible si utilizamos gluconato de calcio o neostigmina. Otras son las reacciones alérgicas que no son muy frecuentes, shock anafiláctico, embriotóxicos como les mencioné antes, y neuritis periférica y alteración del nervio óptico. Esto por streptomicina principalmente. En las contraindicaciones tenemos, en casos de hipersensibilidad a los aminoglucósidos, es decir, cuando tenemos hipersensibilidad a un aminoglucósido, podemos tener sensibilidad a los demás. También hay que tener relativa precaución cuando hay hipocalcemia severa o miastenia gravis.
precaución en el embarazo y lactancia, en la insuficiencia renal, en enfermedad hepática y desnutrición o obesidad. En las interacciones vamos a tener muchas interacciones, ¿ya? Aquí tenemos medicamentos que son de por sí nefrotóxicos y si los asociamos con el aminoglucósido, que es otro nefrotóxico, va a ser más nefrotóxico. Entre estos vamos a mencionar el metoxifloreno, la anfotericina B, cefalorinina, vancomicina, silapazino, la aspirina y el aciclovir. Para los que son más ototóxicos, serían la furosemida, la bumetanida, el ácido tetraclínico y la vancomicina. Y en caso de utilizarlo con bloqueantes neuromusculares, ya sean despolarizantes o no despolarizantes, va a ser más el bloqueo neuromuscular que va a existir. Y si lo hacemos con penicilinas antisedómicas, estas dos se van a inactivar y es decir, no nos va a favorecer en nada. Y otra cosa es que el aminoglucósido, como es un antibiótico, digamos, este no va a discriminar, digamos, entre nuestra microbiota y las bacterias que nos están afectando. Entonces, si alteramos la microbiota intestinal, va a haber menos vitamina K, lo que va a potenciar los efectos anticoagulantes. En las aplicaciones terapéuticas vamos a tener que es útiles para la tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar. Solo se menciona streptomicina de primera línea y la amicacina y cladamicina para la segunda línea. Va a ser, en caso de una infección del tracto urinario por bacterias multiresistentes, podemos utilizar en monoterapia. ¿Esto por qué en monoterapia? Porque en la orina es donde más se va a concentrar el aminoglucósido, debido a que, como les mencioné, en el corte suprarrenal se acumula y en la orina también va a haber más. En infecciones mixtas intraabdominales y pélvicas, excepto en casos de abscesos, debido a que ahí hay un pH más ácido y el pH ácido no favorece el aminoglucósido. En infecciones óseas y articulares, se tiene que dar un tratamiento prolongado para que sea un buen tratamiento a este nivel, pero sabemos que un tratamiento prolongado también va a favorecer las reacciones adversas. En casos de infecciones estreptocócicas se asocia con penicilinas, en casos de brucellosis con tetraciclinas, y en infecciones en el sistema nervioso por gram negativo se asocia con betalactámicos, en infecciones graves intrahospitalarias con gentamicina, y en caso de que hubiera resistencia a la gentamicina se utiliza la amicacina. Gracias. Bueno, buenas noches chicos. Vamos a entrar a lo que es el último tema, que son glucopéptidos. Bien, en cuanto a lo que son los glucopéptidos, hay que comenzar diciendo que son antibióticos de espectro reducido. ¿Qué quiere decir? Que no van a cubrir como tal una gama amplia de bacterias, ¿ya? Más que todo, cubren lo que son los gram positivos. Entonces, tenemos a lo que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, los Staphylococcus coagulasa negativos, Enterococcus, Streptococcus, Bacillus, Corynebacterium, Clostridium, Listeria, Propionibacterium, Peptostreptococcus, Peptococcus, Actinomyces. Ya, como tal, tenemos una clasificación que es de 2 fármacos más que todo, y uno de ellos es la vancomicina, que es el que vamos a utilizar de modelo, pero también encontramos lo que es la teicoplanina.
En cuanto a lo que es su mecanismo de acción, es importante resaltar que va a inhibir lo que es la síntesis de la pared bacteriana, pero también, como sabemos, los betalactámicos también inhiben lo que es la síntesis de la pared bacteriana. La diferencia es que estos van a actuar inhibiendo lo que es la terminal de alanil de alanina, ¿ya? Esto es un paso anterior a la transpeptidación. Eso hace que sea un paso previo y diferente a los betalactámicos, lo cual va a impedir que haya una reacción cruzada como tal entre ambos. Bien, en lo que es el mecanismo de resistencia, es raro que se presente, como tal no se presenta mucho, pero si se llegara a presentar, se debe a enzimas que son modificadoras de esta terminal de alanina. Ya, en todo caso, es como si hubiera un cambio de aminoácido y eso hace que normalmente se pueda producir la pared bacteriana y esto causa resistencia. Ya tenemos las cepas Visa, que son los Staphylococcus aureus con sensibilidad disminuida a lo que es la vancomicina. Tienen la característica de presentar una pared con un grosor anormal como tal. Ya, en lo que es la farmacocinética, tenemos una unión a proteínas menor al 10%, una semivida de 4 a 8 horas. Como tal, no se va a metabolizar y su eliminación en un 90% es renal, en un 10% es biliar y un 2% es leche materna. ¿Qué es importante que sepan de acá y algo que quizá les puedan preguntar? Es que la vía de administración en este fármaco no es oral, sino es endovenosa o intravenosa, ¿ya? Porque si se le da de forma oral al paciente, no se va a poder absorber como tal. Bien, en lo que son las reacciones adversas, tenemos 3 principales. Está lo que es el síndrome del cuello rojo o del hombre rojo, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Esto se da porque hay una liberación de histamina, lo cual va a provocar lo que es una vasodilatación como tal. Entonces, por eso vemos todo rojo. Y también tenemos lo que es ototoxicidad. Puede llegar a haber nefrotoxicidad. La característica de estas dos reacciones adversas, de la ototoxicidad y nefrotoxicidad, es que van a depender de la dosis, es decir, se van a dar cuando se administren dosis muy altas. ¿Ya? Luego tenemos la tromboflebitis. En todo caso, la tromboflebitis se da porque la administración, como ya se mencionó, es endovenosa. Entonces, por eso existe esa reacción. También se puede dar alergias y, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que son las contraindicaciones. Tenemos a la hipersensibilidad. Hay que tener precaución en el embarazo. Y como sabemos, precaución en los extremos de la vida, es decir, recién nacidos, niños y ancianos. ¿Por qué? Porque tienden a desarrollar lo que es una insuficiencia renal como tal. Ahora, en el embarazo hay que tener precaución porque puede llegar a ser nefrotóxico y ototóxico para el feto. ¿Ya? Bien, ahora las interacciones, tenemos lo que es un sinergismo. Puede haber sinergismo con los aminoglucósidos, con las cefalosporinas y con la rifampicina. Tenemos otros fármacos que, como sabemos, también son nefrotóxicos, los aminoglucósidos, las cefalosporinas y la polimixina. Y si administramos con estos fármacos, lo que vamos a lograr es que el potencial nefrotóxico aumente. Ya también pasa lo mismo respecto a la ototoxicidad, si es que administramos junto con diuréticos como la furosemida o como la bumetanida. Y otro punto importante es que no se debe administrar junto con cloranfenicol, ni corticoides, ni meticilina, ni heparina, porque puede inhibir a estos fármacos. Bien, ya para terminar, tenemos lo que son las aplicaciones terapéuticas.
Es súper importante que entiendan que estos fármacos no se dan en primera instancia para todo. Simplemente se los usa cuando son infecciones graves como tal. Ya ejemplo, no sé, digamos puede haber una faringoamigdalitis. Al paciente no se le puede dar directamente vancomicina. Se tiene que ir, por decirlo así, por escalones. ¿Ya? Entonces, estos fármacos están indicados en esas infecciones, las cuales son graves. ¿Ya? En infecciones o en enfermedades en las que haya resistencia a otros betalactámicos o en las que los pacientes sean alérgicos a otros betalactámicos. Una indicación importante y como primera elección se lo utiliza en lo que es la colitis pseudomembranosa y también se lo puede usar en individuos con prótesis valvular cardíaca, prótesis implantadas y también en endocarditis enterocócicas. Eso es todo. Muchas gracias, chicos. Si tienen alguna duda, la pueden mencionar o dejar en el chat. Bueno, chicos, para terminar, nuevamente agradecemos a la Cátedra de Farmacología por la disposición. Buenas tardes, chicos. ¿Se puede ver la presentación? Súper. Vamos a hablar de los últimos antibióticos por hoy. Vamos a pensar con los macrólidos. Como introducción, hay que hablar que pueden ser antibióticos naturales, como lo que es la eritromicina, semisintéticos, la claritromicina y acitromicina, y sintéticos. Están caracterizados por tener un anillo lactónico macrocíclico, que esto va a servir para su clasificación, que dependiendo del número de átomos lo vamos a clasificar. Tenemos los de 14 átomos, que son la claritromicina y eritromicina, y los de 15 átomos, que es la citromicina. Sí existen más variedad de macrólidos, pero estos tres son los que hay en Bolivia, entonces solo los vamos a concentrar en estos tres. Su mecanismo de acción actúa en lo que es en la síntesis de proteínas de la subunidad 50S. Puede ser bacteriostático o bactericida, pero depende principalmente de la especie bacteriana para la que estemos usando y su concentración también del mismo antibiótico, ¿no? Se puede decir que es dosis dependiente. Como farmacocinética, la eritromicina se inactiva en lo que es el ácido del estómago, entonces en su comercialización tenemos que se vende en cápsulas con cubierta entérica. Y hay también presentaciones de vía parenteral, pero estas no llegan a Bolivia. Como espectro de acción tenemos lo que son, ay, perdón, aquí, ahora sí. Em, eh, su absorción, como habíamos dicho, es principalmente vía oral. Tiene una concentración máxima que se alcanza entre 1 hora y media a 3 horas después de su administración. Se distribuye por mayor parte en los tejidos y líquidos, y en líquidos cefalorraquídeos es escaso. La eritromicina sí atraviesa placenta, entonces es un factor que debemos tener en cuenta para lo que es en mujeres embarazadas, y su metabolismo y eliminación se metaboliza por enzimas hepáticas, como es la CYP3A4. Su espectro de acción